Utilizando una lámpara de prueba o un inyector tester light del tipo que corresponda al conector del inyector de combustible, colocamos el inyector tester light en el conector del inyector y procedemos a darle arranque al motor para asegurarnos si las pulsaciones que llegan a esta lámpara magnetizan al inyector para que éste descargue combustible. Le procedemos a dar arranque al motor y a observar las pulsaciones en la lámpara de prueba. Como pudimos observar, al darle arranque al motor, la lámpara de prueba destellaba, o sea, encendía y apagaba. Hagámoslo otra vez para poder visualizar mejor esta prueba. Correcto. Probemos una vez más las pulsaciones por medio de la lámpara de prueba, procediendo a darle arranque al motor. Estas pulsaciones que aparecen en la lámpara de prueba nos dan a conocer que la computadora está enviando las pulsaciones al conector del inyector para hacerlo magnetizar y que éste produzca su descarga de combustible. Pero ahora asegurémonos de que el inyector se encuentre en buenas condiciones. Veamos. Utilizando un probador de inyectores electrónicos, magnetizaremos al inyector para ver si éste no se encuentra quemado. Primero, conectamos el probador al negativo y positivo de la batería. Y luego, utilizamos un adaptador para hacer contacto con las terminales del inyector. Luego, utilizamos el conector de prueba del probador y lo hacemos contacto en las dos terminales del inyector. Ya que lo tenemos conectado, procedemos a magnetizar al inyector para observar su descarga de combustible y que éste nos dé a conocer que no se encuentra quemado. Para ello, activamos la bomba de combustible para que la presión en el sistema se forme. Activada la bomba, procedemos a magnetizar el probador y a observar la pulverización del inyector. La descarga del inyector nos da a conocer que no se encuentra quemado el inyector y asimismo que no se encuentra defectuoso debido a que no se encuentra goteando. Si un inyector constantemente se encontrara goteando, deberá ser reemplazado para que esto elimine el exceso de combustible que consume y al mismo tiempo la falla que en el motor produce. La pulverización significa que el combustible salga en forma de átomos o en forma de spray sobre el plato del estrangulador. Estas pulsaciones que nosotros hemos colocado o alimentado al inyector únicamente nos sirven para probar que el inyector no se encuentra defectuoso. Pero en realidad, las pulsaciones que nosotros observamos por medio de la lámpara de prueba serán las encargadas de magnetizar al inyector porque son señales que vienen procedentes de la computadora. Recuerde siempre que la computadora envía señales magnéticas o pulsaciones eléctricas al inyector dependiendo de la información que recibe de los sensores. Si los sensores le informan sobre la condición de una mezcla pobre, la computadora se encarga de enriquecerla, o viceversa. Los sensores informan sobre la condición de una mezcla rica,
y la computadora se encarga de empobrecerla. Bien, las pruebas que hemos realizado se deben de realizar o hacer cada vez que el motor no quiera encender y este sea Electronic Fuel Injection. Medir la compresión de los cilindros, medir la presión de combustible para verificar que el inyector es alimentado de corriente eléctrica, probar las pulsaciones en el conector del inyector, verificar que el inyector no se encuentra quemado por medio de un probador de pulsaciones para saber si este magnetiza a la hora de alimentarlo de corriente eléctrica, y por último, realicemos la prueba de alto voltaje en las bujías, que será el encargado de quemar el combustible que el inyector descargue. Veamos. La prueba de voltaje necesario para el encendido es alimentado por el sistema de ignición o proveído por el sistema de ignición. Si los cables de las bujías no cuentan con alto voltaje, la bujía no podría encender la mezcla de combustible que entró al cilindro. Para ello es necesario que nosotros utilicemos una bujía de prueba o bien colocar un desarmador dentro del cable de la bujía y colocarlo en una tierra cercana para que ésta pueda saltar a la hora de darle arranque al motor. Pero si contamos con una bujía de prueba, esta se debe de conectar en el cable de la bujía del motor y al conectarla a una tierra, procedemos a darle arranque al motor. Observamos de esta manera que el alto voltaje salta en la bujía de prueba. Bien, el alto voltaje que saltó en la bujía de prueba nos da a conocer que todas las bujías se encuentran alimentando de alto voltaje para lograr el encendido del motor. En conclusión, si nosotros contamos con cada una de estas pruebas correctas, el motor debe de encender. Anteriormente los motores convencionales o de carburador necesitaban de 3 factores básicos para su operación: compresión, corriente y combustible saliendo del carburador. Ahora es necesario realizar más pruebas porque el sistema ya es electrónico de inyección. Ahora se deberá probar la compresión de los cilindros, la presión del combustible, las pulsaciones en el inyector, el magnetismo del inyector para verificar que éste no se encuentre quemado, y también el alto voltaje en las bujías para lograr el encendido. Si cada una de ellas está normal, el motor indiscutiblemente encenderá. Pero con una de ellas que se encuentre anormal, con una de ellas que se elimine, no enciende el motor. Por ejemplo, si no hay pulsaciones en el conector del inyector, esto lo comprobamos por medio de la lámpara de prueba o Injector Tester Light. Si se eliminan las pulsaciones, al mismo tiempo se elimina la descarga de combustible por el inyector. Esto se debe a que la computadora no está enviando pulsaciones para magnetizar al inyector. Bien, si estas señales o pulsaciones al inyector se eliminan, las causas pueden ser 2 razones. Primero, los problemas que hayan en el sistema de ignición, o sea, la bobina de ignición, el distribuidor, tapa, rotor, cables, bobina captadora, módulo de ignición. Generalmente las componentes electrónicas del sistema de ignición, al encontrarse defectuosas, automáticamente se eliminan las pulsaciones en el conector del inyector. ¿Por qué razón? Porque el sistema de ignición alimenta a la computadora de pulsaciones para que la computadora pueda producir el cierre de circuito a tierra en el inyector. Si la computadora no produce este cierre, o bien es porque se encuentra algún defecto en el sistema de ignición o problemas directamente en la computadora. Veamos
cómo el sistema de ignición puede afectar al sistema de inyección. Para asegurarnos que el inyector descargará combustible, es necesario que verifiquemos la alimentación de corriente al inyector. Para ello es necesario un tester light o lámpara de prueba. Lo colocamos a una terminal negativa o al body o block del motor y luego dos de las terminales del conector del inyector, una de ellas deberá encontrarse alimentada de corriente directa a la hora de poner la llave de encendido on o únicamente haciendo contacto con el tester light. Veamos. No hay corriente en la terminal el cable azul. No hay corriente en la terminal cable rojo, porque la llave de encendido se encuentra off o apagada. Procedemos entonces a activar la ignición y en el cable azul no hay corriente y en el cable rojo del inyector sí tenemos corriente en el terminal positivo. Bien, las dos terminales del inyector, como las dos terminales en el inyector y en el conector, una es positiva, lógico que la otra deberá ser negativa para que este inyector sea magnetizado y descargue combustible. El positivo es correcto a la hora de abrir la llave de encendido. El negativo deberá de producirse el cierre a la hora de darle arranque al motor por medio de la computadora. Bien, para asegurarnos que hay pulsaciones en el inyector, utilizamos lámpara de prueba. Pero, recuerde, si estas pulsaciones a la hora de darle arranque al motor se eliminan, las causas pueden ser dos. Una, el sistema de ignición con problemas y otra, directamente la computadora. Primero, observemos, dándole arranque al motor, si hay pulsaciones. Pulsaciones hay, pero supongamos que no hay pulsaciones. Porque recuerde, esta pulsación en la lámpara de prueba magnetizará al inyector y lo hará descargar. Pero cuando usted tenga algún problema en algún automóvil, cuando estos inyectores no descarguen o esta lámpara de prueba no encienda a la hora de darle starter al motor, las causas pueden ser dos y veamos cuál es una de ellas primero. Este conector de 4 terminales que estamos presenciando envían las pulsaciones magnéticas a la computadora para que la computadora pueda producir el cierre de circuito a tierra en el inyector y la lámpara de prueba pueda destellar. Supongamos que el problema se encuentra en el sistema de ignición. La bobina captadora, que viene siendo el pickup coil dentro del distribuidor, o el módulo de transistores que también se encuentra dentro del distribuidor en los modelos General Motors y en la mayoría de los fabricantes. Al desconectar este conector de 4 terminales, estamos eliminando las pulsaciones que van del distribuidor hacia la computadora. Al eliminarse estas pulsaciones, automáticamente se eliminan también las pulsaciones en el conector del inyector. Veamos, al darle arranque al motor, desconectado el conector de 4 terminales que envía las pulsaciones a la computadora, no observamos ninguna lámpara, ninguna luz en la lámpara, no observamos ningún destello en la lámpara de prueba, y esto significa entonces que cuando hayan problemas en el sistema de ignición, bobina captadora, módulo de ignición
o comúnmente llamada pastilla, o la bobina de ignición, cualquiera de estas tres componentes que se encuentren defectuosas, eliminan la pulsación en el conector del inyector. Primeramente, cuando no haya corriente en el inyector, se debe entonces de chequear el alto voltaje de encendido para determinar si el problema es ignición o si el problema es computadora. Conectamos nuevamente el conector de 4 terminales del distribuidor y luego desconectamos el cable de alta tensión de la bobina. Este cable de alta tensión de la bobina entra en el centro de la tapa del distribuidor. Colocamos una lámpara de prueba o un desarmador en una parte metálica a una tierra o una tierra, le damos arranque al motor y vamos a observar si hay alto voltaje saltando por el cable de alta tensión de la bobina. Veamos. Ok. Otra vez más podemos darle arranque al motor. Este alto voltaje que sale del cable de alta tensión de la bobina entra al centro de la tapa del distribuidor. Como tenemos alto voltaje, esto significa que el sistema de ignición se encuentra correctamente. Si se eliminara el alto voltaje en el cable de alta tensión de la bobina, entonces no cabe la menor duda que cualquiera de las componentes del sistema de ignición se encuentra defectuosa. Antes de proceder a reemplazar cada una de ellas, asegurémonos primero que la entrada de la bobina de ignición, o sea, el positivo de la bobina de ignición, se alimente de corriente a la hora de colocar el ignition switch on. Desconectamos entonces primero las conexiones del cable de la bobina. Esta conexión que entra a la bobina deberá ser comprobada por medio de un probador de corriente para saber si éste es alimentado de corriente eléctrica al colocar la llave de encendido on. Colocada la llave de encendido on, hay luz, hay corriente entrando a la bobina de ignición. Apagada la llave de ignición, desaparece la luz o la corriente en la bobina de ignición. Esto significa entonces que el ignition switch alimenta a la bobina, mas sin embargo, las componentes en el sistema de ignición, bobina captadora, módulo de ignición o bobina de ignición, se encuentran defectuosas. Y esa es la causa por la cual se elimina la pulsación en el conector del inyector. Y el inyector no descarga combustible y esa es la causa por la cual el motor no enciende. Bien, como ya sabemos que entra corriente a la bobina de ignición, ahora debemos de asegurarnos cuál es la causa si el alto voltaje aparece en el cable de alta tensión de la bobina. Conectamos el conector en la bobina de ignición y el alto voltaje en el cable de alta tensión era correcto. Como es correcto el cable de la corriente que sale por el cable de alta tensión, entonces, si le damos arranque al motor, la luz en el probador enciende. Veamos una vez más la corriente en el comprobador o lámpara de prueba del inyector. Correcto. Como el sistema de ignición se encuentra correctamente, la pulsación en el conector del inyector es correcto.
siempre y cuando la computadora se encuentre operando correctamente. Ahora, supongamos que el problema no es la ignición, sino que la computadora. Para ello, lo que nosotros debemos de hacer es, primero, localizar los terminales que llegan del probador, del conector del inyector en la computadora y proceder a desconectarlos. Al desconectar el conector de la computadora, estaríamos eliminando dos cosas: la señal de los sensores que entra a la computadora, así como también la salida para el cierre de circuito en el inyector. Si desconectamos la computadora suponiendo que ésta se encuentra defectuosa, le damos arranque al motor y la lámpara de prueba en el conector del inyector no encenderá. No enciende la lámpara de prueba. Y más sin embargo, si nosotros probamos con un probador de corriente o tester light, la corriente de alimentación al inyector, al abrir la llave de ignición, se produce. Más sin embargo, a la hora de conectar una lámpara de prueba en el conector del inyector y darle arranque al motor, no hay corriente. Entonces saquemos una deducción. Si hay corriente en una terminal del inyector, ¿por qué no descarga o por qué no enciende la lámpara de prueba? Sencillamente porque no se está produciendo el cierre de circuito a tierra que la computadora produce en el conector del inyector. Entonces, recuerde siempre esto: cuando un inyector no descarga combustible, usted hace la prueba por medio de una lámpara. Si esta lámpara de prueba no destella, usted debe de recordar que son dos causas las que pueden ser. Primero, el sistema de ignición. Segundo, la computadora. Realicemos ahora la prueba a uno de los sensores en el sistema de inyección EFI, que se llama TPS, o sea, Throttle Position Sensor, que significa sensor de la posición del estrangulador. El estrangulador es el mecanismo de la válvula de aceleración. La válvula de la aceleración, cuando nosotros aceleramos y el motor está apagado, no se corre ningún riesgo porque no hay ninguna inyección y por lo tanto el motor no se puede ahogar. Esta es una de las ventajas que tienen los sistemas EFI contra los carburadores. Bien, el plato del estrangulador se encuentra fijo por medio de un eje que atraviesa al cuerpo del estrangulador. En dirección del eje del plato del estrangulador, en el extremo opuesto del mecanismo de aceleración, encontraremos al sensor TPS, Throttle Position Sensor. Este sensor le informa a la computadora sobre cualquier cambio que se registre en el plato del acelerador. O sea, cuando nosotros aceleramos, la computadora está recibiendo la información que el plato del estrangulador está ligeramente abierto. Si aceleramos más, informa lo mismo, y cuando se acelera totalmente, el plato del estrangulador abierto totalmente, el sensor TPS le está informando a la computadora que este plato se encuentra totalmente abierto y la computadora determina una mayor descarga de combustible por el inyector. Si este sensor se encontrara defectuoso, tenemos la ventaja de que al interrogar la computadora también nos pueda dar a conocer el problema por medio del código. El código dándonos a conocer que se encuentra defectuoso el sensor. Si nosotros necesitamos realizar algunas pruebas preliminares antes de reemplazarlo, debemos de desconectar el sensor TPS. Al desconectar al TPS,
Utilizando un voltímetro, mediremos el voltaje de referencia del sensor, el cual deberá ser 5 voltios. Al colocar la llave de encendido ON y con las puntas de prueba del voltímetro, hacemos contacto las terminales del conector del sensor y obtenemos una lectura de 5.0 voltios. El símbolo menos que aparece en uno de los extremos de la pantalla significa que está invertida la polaridad de las puntas de prueba. Entonces, únicamente cambiamos la posición y se elimina el símbolo negativo y seguimos obteniendo 5.0 voltios. Este